Hoy es viernes de la séptima semana de Pascua. La Iglesia festeja la memoria de San Pablo VI, Papa que condujo felizmente a término el Concilio Vaticano II, empeñándose en todas las maneras en el diálogo con el mundo contemporáneo y promoviendo una imagen de Iglesia experta en humanidad, llamada a defender la civilización del amor portada por Cristo. Ayer escuchamos en la primera lectura que Pablo estaba en Jerusalén ante el Sanedrín, dando testimonio de la resurrección, y que Jesús lo animaba, pues tendría que dar testimonio también en Roma. Bueno, pues hoy lo vemos cautivo en Cesarea en espera de ser trasladado a Roma, porque Pablo era un ciudadano romano que había pedido ser juzgado ante el César, que en ese tiempo era Nerón. En la primera lectura de hoy escuchamos solo la conversación entre el procurador romano Festo y el rey Agripa y su hermana Berenice. Festo dice que no encontró acusaciones válidas de parte de los adversarios de Pablo. Dice Festo, solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Este es el centro de la cuestión, la resurrección. En el Evangelio de hoy se nos presenta el diálogo que tiene Jesús resucitado con Pedro a orillas del lago de Tiberíades. Jesús interroga a Pedro 3 veces sobre su amor. La primera y la segunda vez le pregunta si lo ama. La tercera vez, si lo quiere. Jesús irá disminuyendo la fuerza de su pregunta hasta adecuarse a la respuesta de Pedro. Pedro las 3 veces le dice que lo quiere. No dice que lo ama. Pedro aprendió la humildad. Él se confiaba en sus fuerzas y creía que era capaz de todo por el Señor, incluso más que los demás discípulos. Le había dicho antes de la pasión, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, y yo daré mi vida por ti. Pero en el momento del sufrimiento, de la pasión, de la cruz, lo abandona. Pedro, que ha entrado en la humildad, a la pregunta primera, ¿me amas más que estos?, responde solo sobre el amor. No dice de amarlo más que los demás apóstoles, pero tampoco deja sus ojos clavados en su propia debilidad, recordando su triple negación. No dice a Jesús, Señor, pero yo te fallé, sino que se apoya en el amor misericordioso de Jesús, que es la piedra angular sobre la cual ha aprendido que debe construir su vida y no en sus propias fuerzas. Cuando Pedro le responde al Señor positivamente sobre su amor, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Apacentar es amar. Es como si dijera, si tú me amas, dice Jesús a Pedro, apacienta mis corderos. Sé el pastor de este rebaño, del que yo soy la puerta y el buen pastor. Dice San Juan Crisóstomo al respecto. Aquí, prestad atención, se valora la virtud, el celo, la compasión, el trabajo de guiar, el olvido de los propios intereses, la preocupación por cumplir con la tarea de la carga pastoral. Todo esto es fruto de la virtud, del amor, no de los milagros y prodigios, sino del amor. La segunda vez que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde por segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no le dice apacienta, le dice, según el griego, pastorea mis ovejas, sé pastor de mis ovejas. A la tercera vez Jesús se abaja y pregunta, ¿me quieres? Pedro, entristecido por recordarse de su triple negación, cambia su respuesta y le dice, Señor, tú lo sabes todo,
tú conoces, dice el texto griego, tú conoces que te quiero. Este verbo conocer es el que usa Jesús en el Evangelio del Buen Pastor para decir la relación entre él y sus ovejas. Dice Jesús en este Evangelio del Buen Pastor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Pedro reconoce de querer a Jesús, pero reconoce más aún el ser conocido y amado profundamente por Jesús. Pedro es una oveja que sigue al único y verdadero pastor. Por eso esta tercera vez Jesús no le dirá pastorea, le dice apacienta mis ovejas, pues aunque si participa por voluntad de Dios al ser pastor, Pedro es también oveja en el rebaño del Señor y cumplirá el ministerio de ser pastor, no de sus ovejas, sino de las ovejas de Jesús. San Agustín dice que la triple pregunta sobre el amor asegura la caridad para consolidar la unidad. No se puede ser buen pastor si no se es primero una buena oveja, si no se está unido fuertemente por amor y con amor a Jesús. Así pues, unidos a Jesucristo, el único verdadero pastor, pueden Pedro y los demás pastores apacentar para Cristo, apacentar en Cristo, apacentar con Cristo, y no apacentarse a sí mismos fuera de Cristo. Puede también que esta triplicidad haya sido la señal de un compromiso, de un contrato formal, según el uso semítico de aquel entonces. Ayer y antes de ayer, la palabra nos hablaba de la unidad de los cristianos. Pues bien, en la Iglesia, todos los pastores deben estar unidos al pastor universal, que es el Papa, el sucesor de Pedro, aquel que conserva el testimonio del martirio de Pedro y de Pablo, que en Roma derramaron todas sus enseñanzas, junto con su propia sangre. El Papa es garante de la unidad, a quien Jesús le confió el pastoreo universal de sus ovejas. Por eso en la Eucaristía oramos, diciendo: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. En los diferentes pastores de la iglesia pastorea el único verdadero pastor, Jesucristo. Al final de este evangelio, a Pedro, oveja de Cristo, que ha entrado en la humildad, que conoce su debilidad y que ahora se apoya no en sus fuerzas, sino en el amor misericordioso de Jesús, a este, constituido también pastor universal por voluntad del mismo Señor, Jesús les dice: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Ahora sí, Pedro puede seguir al Señor, hasta la cárcel y la muerte, como había dicho antes de la pasión, acompañado de la pregunta que el Señor le hizo: ¿me amas? La respuesta a esta pregunta determinó luego sus decisiones, hasta la última, que fue la de morir crucificado boca abajo. San Juan Pablo II decía que la pregunta ¿me amas? Es una pregunta que Dios hace al hombre, y el hombre debe hacérsela continuamente a sí mismo. Es la pregunta que abre el corazón
y que da sentido a la vida. Solamente gracias a esta pregunta, la vida vale la pena ser vivida. Hermanos, que esta pregunta nos acompañe siempre y su respuesta, iluminada por el Espíritu Santo, sea la que nos ayude a tomar decisiones en nuestras vidas. Y que estas decisiones sean para seguir fielmente al Señor. Alabado sea Jesucristo.